Bueno, ¿qué tal? Bueno, en función de que esta semana tienen algunos textos que están relacionados con lo que vendría a ser la escuela historicista, también conocida como la escuela rankiana, a partir, digamos, de su principal exponente, que es Leopoldo Ranke, me pareció interesante hacer algunas acotaciones, algunas observaciones sobre la importancia que es el historicismo, porque si bien ustedes en Introducción a la Historia, en un montón de materias, habrán visto que la gran influencia de Anales, pero en realidad, bueno, Anales surge como una expresión de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, precisamente como reacción a esta corriente, si se quiere, a esta escuela, que sin embargo, bueno, eso es lo que pasa en Europa, acá en nuestro país. El historicismo, la escuela rankiana, se permanece hasta fines de los 70 y creo que a partir del alfonsinismo empieza a cambiar un poco eh, estas características que tiene en nuestro país, ¿no es cierto? Pero la influencia es preponderante, es muy influyente, y así lo fue también para el momento del surgimiento del Estado-Nación. Bueno, ¿por qué? Porque precisamente el historicismo fue muy importante, y sobre todo en Alemania, que no es casual, justamente en un proceso en donde se están reuniendo, se están conformando como nación todos los principados y reinos germánicos, ahí en el siglo XIX. La historia fue como una herramienta fundamental para conformar esta comunidad imaginada. Va de la mano de la creación de los estados modernos. O sea, por eso el historicismo y la escuela rankiana no es una corriente positivista, porque no es eminentemente científica, sino que está muy relacionada con la metafísica, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente los componentes que sigue, digamos, esta línea historicista está muy influenciada por tres cuestiones: el tema del pueblo, el tema del poder estatal y el espíritu, ¿no? El espíritu precisamente es el motor de la historia para el historicismo. Y el pueblo, como es representado, no es que son los sectores populares, sino que precisamente hay una expresión que va a ser representada por los grandes hombres, pero principalmente por el Estado, ¿no? Precisamente la institución es la que reúne todos estos elementos y donde empieza a dar un sentido de nación, con lo cual el historicismo es muy importante para la conformación de estos estados nacionales, y por eso también el historicismo es fundamentalmente historia política, ¿no? Y también por eso la principal fuente válida del conocimiento para hacer historia son los documentos oficiales, la filología. A partir de ahí se empieza a reconstruir los hechos, a partir de los documentos que provee el Estado, ¿no? Las otras fuentes no son fuentes válidas, las fuentes orales no son válidas. Los otros instrumentos para reconstruir la historia no es válido. Por eso también uno ya tiene atribuida esta cuestión de la prehistoria, porque precisamente no hay documentos escritos, por lo cual no hay forma de hacer historia. Para el historicismo es así, y eso es lo que sentó una cierta influencia al día de hoy, incluso en muchos aspectos. También por eso es las características que tiene, digamos, este historicismo: es el alto grado de erudición, o sea, es centrarse precisamente a partir de los documentos oficiales, apoyarse en ellos, y a partir de ahí ellos tienen esa pretensión de objetividad, de reconstruir la historia, y se apoyan precisamente con esta cuestión de las notas al pie, muchas veces con una copia completa de los documentos, por el cual se apoya el historiador, y expresa, digamos, la veracidad de alguna manera de lo que sucedió, ¿no? El estilo narrativo también es muy importante y es muy común en estos casos, donde pondera una historia fáctica, ¿no? Una historia fáctica obviamente porque está centrado en la historia de los grandes hombres y los grandes acontecimientos, ¿sí? Que dieron forma y construyen una idea de meta, una cuestión de un destino manifiesto, porque en definitiva también el historicismo tiene esa cuestión, ¿no? Que hay un espíritu que es muy influenciado por el romanticismo, por el espíritu del pueblo, ¿no? Esta cuestión que decía Johann Herder, ¿no? Que en este caso el espíritu del pueblo está representado principalmente por el Estado. Y el Estado está siempre presente, ese espíritu del pueblo está siempre presente a través de la historia, ¿sí? Y se apoya precisamente en estas cuestiones, en las tradiciones, en muchas cuestiones que el historicismo lo va a reconstruir a partir de los documentos. Y bueno, estas son una de las cuestiones importantes para tener en cuenta el historicismo, y también ver que
se fue reproduciendo a lo largo de todo Occidente. Acá en América obviamente llegó más tarde, porque también demoró más en constituirse los estados nacionales, ¿no? Pero tuvo sus éxitos y sus críticas. Nosotros compartimos ahí uno de los textos del debate de Lamprecht, porque es uno que sienta como un precedente, si bien fue una cuestión más de dentro del campo científico, que sienta con ciertas reacciones, a partir de una persona que se hizo muy popular, renegando el modelo rankiano. Tampoco es una cuestión de que dio por tierra toda la escuela historicista, sino que fue una reacción, un antecedente de lo que va a pasar después en Francia, en Estados Unidos, en otros lugares, en Gran Bretaña. Y acá, bueno, en nuestros lares, ¿no es cierto?, es importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? El tema de las referencias. No tenemos que hablar de influencias porque me parece que hay un canal de receptividad, pero también hay cosas autóctonas, entonces uno no puede hablar siempre de influencias culturales, sino más que la de un intercambio, ¿no? En el caso nuestro, es importante saber, digamos, que precisamente todo el gran dilema nuestro era como construir un Estado-nación, cuando capaz no tenías una nación en definitiva, porque había un montón de proyectos en ciernes, cosa, digamos, que se terminó constituir a fines del siglo XIX, pero hubo un montón de ideas y hubo un montón de referencias culturales del historicismo de la mano del romanticismo, ¿sí? Porque el romanticismo va de la mano con el historicismo porque surge en el mismo momento y cada uno es una expresión del otro. Y el romanticismo hay varios, es polisémico esta referencia. Y acá se recibió mucho, sobre todo el romanticismo francés, pero también está el alemán, está el británico. Y acá lo que pasó fue un romanticismo bastante atípico, bastante raro. Uno recuerda en el caso de Echeverría, por ejemplo, La cautiva, Matadero, un romanticismo bastante raro porque es como que está renegando precisamente de las raíces y no se está enalteciendo capaz esa expresión de lo autóctono, de la tradición nuestra, que en todo caso capaz sería reivindicar España, si se quiere, esta tendencia más romanticista, digamos, de volver a las fuentes, a las raíces. En este caso no es una reacción adversa, una reacción negativa, es una reacción de decir, bueno, a pesar de esto, es un romanticismo medio raro, y hay un montón de influencias. El romanticismo de Echeverría no es el mismo de Alberdi, no es el mismo de Sarmiento, no es el mismo de Mitre, y por eso también Mitre, cuando empieza a escribir la historia, también hay distintos Mitres, hay distintas historias que van cambiando, pero tiene muchas referencias de este historicismo, porque era la escuela que estaba vigente en ese entonces, pero también hay otras referencias culturales muy importantes a tener en cuenta cuando veamos más adelante el tema de historiografía llana argentina, ¿sí? Pero bueno, son referencias, por eso en el caso de Fermín Chávez, por ejemplo, él habla, digamos, de un eclecticismo, ¿no? Porque hay muchas referencias que a veces se superponen, capaz no tienen mucho que ver, pero van adecuando de acuerdo al momento. Están muy en boga, digamos, las lecturas del exterior, obviamente, sobre todo de Francia, pero hay muchas también traducciones que también están intervenidas por el propio traductor y a veces no se respeta la idea original, en fin. En definitiva, lo que quería decir es esto: me parece que hay que tener muy en cuenta el tema del historicismo, pues lo vamos a tener muy presente, no solamente ahora en este momento donde se están creando una historia de los grandes hombres, intentar constituir una comunidad imaginada en nuestro país, sino que también a partir del siglo XX va a pasar lo mismo con distintas corrientes, donde va a preponderar este estilo de hacer historia, esta metodología y esta aparente certeza que tienen de decir que esta es la historia objetiva, real, ¿no? Bueno, y después vamos a ver también las reacciones que van surgiendo. Así que, bueno, eso es todo. Pongan el like y suscríbete. Bueno. Gracias.